Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Antonia García y junto a mi compañera Javiera Montesinos, ambas estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Austral de Chile, les presentaremos un caso para la asignatura de Mercados Regulados, impartida por el profesor Rodolfo Guerrero. Hoy les hablaremos sobre el caso internacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los NAPUCH Agreement, un tema de gran importancia para la libre competencia en los mercados laborales. En primer lugar, la regulación de prácticas anticompetitivas en el ámbito laboral ha ganado creciente atención en los últimos años, especialmente en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia han intensificado sus esfuerzos para perseguir acuerdos de colusión en el mercado laboral, conocidos como los NAPUCH Agreement y los Wage-Fixing Agreement. Para aquello, y para este caso en cuestión, es importante mencionar que un NAPUCH Agreement ocurre cuando dos o más empresas acuerdan no contratar a los trabajadores de la otra, lo cual puede limitar la competencia y afectar negativamente a los consumidores. Para mayor contextualización, la parte demandante en este caso es el gobierno de los Estados Unidos de América y los demandados son 6 empresarios, que voy a mencionar a continuación. El primero es Mahesh Patel, el segundo es Robert Harvey, el tercero es Harpreet Wasson, el cuarto es Stephen Hough-Salin, el quinto es Tom Edward y el último se llama Gary Prowse. Es por ello que el día 28 de abril del año 2023, el juez Victor Bolden del Distrito Connecticut absolvió a estos 6 empresarios acusados de participar en un supuesto NAPUCH Agreement en la industria aeroespacial. El juicio comenzó el día 15 de diciembre del año 2021, cuando el Departamento de Justicia los acusó a estos de conspirar para restringir la contratación de ingenieros y también de otros trabajadores cualificados entre los años 2011 y 2019, violando así la sección número 1 de la Sherman Act. Se alegó que los acusados acordaron no contratar empleados de ciertas empresas y no contactar, entrevistar ni tampoco contratar a solicitantes de esas empresas. Durante el desarrollo del juicio, el 29 de junio del 2022, los acusados presentaron una petición conjunta para desestimar la acusación, argumentando que el presunto NAPUCH Agreement no justificaba el tratamiento de ser sancionable per se. Recordemos en este punto que la regla per se presume que ciertas categorías de acuerdos violan las leyes antimonopolio, independientemente de otros factores como por ejemplo el propósito comercial que tengan o los beneficios competitivos. Sin embargo, después de más de un año en la etapa prejudicial, la Corte desestimó la acusación el día 28 de abril del 2023, aplicando para este caso la Regla Federal de Procedimiento Penal número 29. Esta regla permite al tribunal dictar una sentencia absolutoria si es que las pruebas son insuficientes para sostener una condena. En este caso en cuestión, las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia no demostraron un acuerdo de asignación de mercado, indicando que ningún jurado razonable podría concluir que lo hubo. Analizando la sentencia correspondiente, el Departamento de Justicia basó su acusación en la sección 1 de la Sherman Act, el cual leeré textualmente lo que estipula. Dice que prohíbe todo contrato, combinación en forma de fideicomiso o de otro tipo o conspiración que restrinja el comercio entre los diversos estados. No obstante, la Corte subrayó que solo se prohíben las restricciones irrazonables del comercio. Para ello, se evaluó si el acuerdo de los demandados podría considerarse una asignación de mercado sancionable per se, el cual este concepto fue explicado con anterioridad. Y, de acuerdo con la jurisprudencia vinculante del segundo circuito, no todos los NAPUCH Agreement funcionan como acuerdos de asignación de mercado, por lo que la Corte determinó que establecer si un NAPUCH Agreement es una asignación de mercado depende de los hechos específicos del caso. Y en este caso, la evidencia no logró sustentar la existencia de una asignación de mercado laboral. Por otro lado, los demandados argumentaron que los ingenieros, excepto uno, pudieron obtener nuevos empleos en la industria aeroespacial, lo que indica
que no hubo un acuerdo efectivo para asignar un mercado laboral. Además, las restricciones no equivalían a una asignación per se del mercado, dado que las empresas no formaban parte de un mercado laboral unitario capaz de asignación inmediata. Y después de todo, las pruebas del gobierno no demostraron que existiera un acuerdo de asignación de mercado. Y en consecuencia de aquello, la Corte determinó que no había evidencia suficiente para aprobar una asignación de mercado laboral relevante. Por un lado, las pruebas mostraron que los ingenieros finalmente podían transferirse de una empresa a otra bajo ciertas condiciones y que la contratación se permitía libremente bajo el supuesto acuerdo. Además, las excepciones a la presunta conspiración eran extensas, indicando que no hubo una restricción significativa a la competencia. Por lo tanto, la Corte absolvió a los demandados. En este caso en particular, es valorable que el tribunal haya descartado la aplicación de la regla per se y haya utilizado el criterio de la rule of reason, que según la jurisprudencia estadounidense debe considerar 3 criterios para determinar la legalidad de la conducta: su naturaleza, su propósito y su efecto en el mercado. Esto implica una carga probatoria más alta para quien denuncia, lo cual en este caso no se logró cumplir y era necesario poder demostrar en juicio, ya que no se busca solo sancionar por sancionar. A modo de comentario final, aunque el Departamento de Justicia enfrenta desafíos en la persecución de casos de NPA, seguirá investigando y procesando conductas anticompetitivas en los mercados laborales. Pero a pesar de algunas victorias menores, las recientes absoluciones y pérdidas sugieren que el Departamento de Justicia debe reevaluar su estrategia en litigios, y por su parte las empresas deben asegurarse de no incurrir en prácticas anticompetitivas o violaciones de la ley antimonopolio. Asimismo, en cuanto a la asignación de mercados, en este caso en cuestión se presumía de que se trataba de acuerdos horizontales que implican un acuerdo entre competidores que están en el mismo nivel de la estructura de mercado para asignar un mercado a un competidor específico con el objetivo de reducir la competencia. Esto puede lograrse dividiendo el territorio geográfico, asignando o repartiendo clientes o, como en este caso, dividiendo un mercado laboral. En clases, por ejemplo, lo estudiamos como asignación de zonas y cuotas, utilizando como ejemplo el mercado de las telecomunicaciones, en el que las empresas se podían llegar a repartir las comunas o sectores de las comunas para tener un número aproximado parecido de clientes. Por otro lado, en el contexto chileno, estos tipos de prácticas están reguladas bajo la Ley de Defensa de la Libre Competencia, que establece que cualquier acuerdo entre competidores que restrinja, impida o dificulte la competencia en el mercado será sancionado. Asimismo, las funciones del Departamento de Justicia y de la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos serían equiparables a las realizadas por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La Fiscalía Nacional Económica sería el organismo encargado de investigar y perseguir estas prácticas, mientras que el Tribunal de la Libre Competencia sería el responsable de juzgar y sancionar dichas conductas. De este mismo modo, en nuestro país, respecto a las pruebas, se consideran todos los medios de prueba indicados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y se aprecian de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiéndose adoptar medidas como modificar o poner término a los actos, ordenar la modificación y disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas participantes, aplicar multas a beneficio fiscal o imponer la prohibición de contratar con órganos públicos hasta por 5 años. Finalmente, gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido informativa y útil para entender mejor las implicaciones de los No Poach Agreements y su impacto en la libre competencia en los mercados laborales. Si tienen alguna duda o quieren investigar más sobre este tema, no duden en dejar sus preguntas en los comentarios. Nos encantaría escuchar sus opiniones y seguir discutiendo este interesante caso que finalmente fue desestimado.